Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y pues sí los voy a exhortar. Ay, no es cierto. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno. La semana antepasada me tocó, ¿verdad? El pastor me invitó y ahora antes de que ellos se fueran me volvió a decir y yo dije, ay, pero le doy gracias a Dios porque ahora que yo ya iba a jubilarme, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer? Un día en la mañana acostumbro luego a pararme a las 5:30 o 4 a orar. Y ahí ese día orando antes de irme a la escuela, yo le decía al Señor, Señor, ya se me están acabando mis días de escuela, ¿qué voy a hacer? Y ese día me llegó un mensaje, estaba yo en el receso de un pastor que me invitaba para participar en una radio y yo dije, Señor, gracias, o sea, ya me mandó, ¿no? Y ahora que pues estamos apoyando ahí en esa iglesia también en Leona Vicario y pues me han invitado también a predicar y todo, ahorita el pastor, y le doy gracias a Dios porque realmente el Señor, o sea, tiene sus planes. A veces uno tiene esos temores, tiene esas dudas, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿O por qué esto no se dio? Como ahorita que cantábamos, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor y si pierdo todo, no importa porque te tengo a ti. Hermanos, pero para poder tener esa convicción y poder creer realmente necesitamos, la semana antepasada les predicaba, les decía de los tesoros escondidos y hablábamos de la salvación, la palabra de Dios que ya la tenemos. El pastor la semana pasada habló de la palabra, lo importante que es escudriñar las escrituras porque ahí vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. La Biblia, esta palabra es el manual de vida que el Señor nos dejó y es el libro más vendido a nivel mundial, es el libro que tiene más, ¿cómo se llama? Acertación y no traducciones, sino científicamente está comprobado que están escritos estos libros más que otros libros. Entonces es nuestro manual, tenemos que escudriñarlo. Pero hay una joya también ahí que la tenemos, pero a veces está escondida para nosotros y esa joya es la oración. Y yo he titulado La oración es la clave. ¿La clave para qué? Pues para nuestras vidas, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y para entender las situaciones que a veces pasan en nuestra vida, porque hay cosas que tal vez anhelamos, pero el Señor pues nos dice no. Hay cosas que tal vez le pedimos y el Señor nos dice que sí, pero necesitamos estar en esa relación íntima con Dios para que nosotros podamos estar realmente en esa fe, arraigados en el Señor, para que nada de lo que venga nos mueva, sino que nosotros permanezcamos. Amén. Entonces tenemos aquí la oración, es la clave. Quisiera que leyéramos Efesios 6:18, si tienen ustedes ahí su Biblia, y si no, de todos modos nuestros hermanos nos apoyan a ponerlo ahí el texto. Y dice la palabra de nuestro Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí la palabra nos está invitando a que tenemos que orar por algunas veces cuando nos acordemos, no. Dice que en todo tiempo. Y también nos dice que en súplica en el Espíritu, más adelante vamos a ver, porque el Espíritu es el que nos ayuda también a orar como nos conviene, pero necesitamos estar en esa relación con Dios, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que tenemos que estar orando por nosotros y por todos los demás que están
con nosotros, adorando, alabando al Señor. Los que ya hemos aceptado a nuestro Dios, debemos de estar en esa comunión. Y yo quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿con qué frecuencia ora usted? ¿De qué trata su oración? ¿Qué es lo que más le motiva a orar? ¿Cree que Dios contestará su oración? ¿Y qué es lo que le impide orar? Son unas preguntas que quiero que todos reflexionemos, ¿verdad? En esto. ¿Qué es lo que nos impide a veces orar? ¿Con qué frecuencia estamos orando? ¿De qué se tratan nuestras oraciones? Si a veces es puro pedir o si es también de darle gracias. ¿De qué trata nuestra oración? Pero bueno, que el Señor sea en esta mañana hablando a nuestros corazones y que podamos entender su palabra. Y tenemos ahí qué es la oración, y ponemos ahí que la oración es un diálogo con Dios, es entrar en la presencia de Dios y gozar de la dulzura de una comunión recíproca. Es un diálogo donde cuentas a Dios tus pensamientos, miedos, gratitud, y si hay coraje también ahí se lo decimos al Señor, dudas, alegrías, etcétera. Es comunicarnos con palabras, cantando en silencio, o a veces nos hincamos y puro llorar. No sé a cuántos les han pasado que nos hincamos y puro llorar, no sale más que puro llorar, porque así es, estamos en esos momentos de relación. Entonces la oración, hermanos, es un diálogo con el Señor, es una comunión directa con Él, y por eso la palabra nos dice que debemos de estar orando en todo tiempo, porque el Señor quiere que estemos en esa relación constante con Él. Entonces también el orar es comunicarse con Dios, alabar a Dios, disfrutar su presencia y ser guiados por Él. Si queremos ser guiados en esa sabiduría, pues necesitamos nosotros permitir que el Señor, por medio de la oración, pueda darnos y ayudarnos para que nosotros podamos pues ser guiados por Él, para que nosotros podamos alabarle y disfrutar de su presencia. Porque cuando oramos y damos ese tiempo a nuestro Dios, pues entonces su presencia va a descender en nuestras vidas y vamos a deleitarnos en Él y vamos a sentir esa fortaleza para que nuestra fe siga firme. Amén. ¿Dónde y cómo orar? Hay algunos ejemplos, no vamos a dar todos, pero muchas veces tenemos ahí algunos ejemplos, y el mayor ejemplo que tenemos es de Jesús. Jesús siempre oraba, siempre, hasta en los últimos momentos Él buscó ese refugio en el Padre, esa relación y esa fortaleza para poder vencer, y más cuando ya iba a la cruz, que Él mismo le dijo, si es, ¿verdad?, tu voluntad que pase de mí esta copa, pero bueno, la voluntad del Señor era que muriera para podernos dar salvación a cada uno de nosotros, pero sabemos que ahora el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que Él está ahí junto al Señor intercediendo por cada uno, por todas las cosas que hagamos, por todo lo que le pidamos, Él va a dar respuesta. Pero vemos que aún Jesús, Él dice que su palabra, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, ¿verdad?, hasta la muerte de cruz. Si Él mismo, que era Dios aquí en la tierra, Él necesitaba orar, pues con más razón nosotros, esta humanidad, esta pues carne que a veces se resiste a hacer la voluntad de Dios, necesitamos buscar esa oración. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. Tenemos aquí en primera de Timoteo 2:8, si me pueden poner el texto. No sé si esté por ahí. Si no, no se preocupen, seguimos ahí para no retrasarnos. Dice Salomón, él oraba, ahí dice, quiero pues
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y aquí tenemos también que el Señor, ¿verdad?, nos pide que se levanten manos santas, que se ore en todo lugar, que pues todos nosotros podamos, donde estemos, que podamos estar en esa relación con nuestro Dios. Pero bueno, una cosa es estar en esa comunión diaria, que si vamos caminando estemos orando, si vamos a algún lugar, alguna oficina, que pues también le pidamos al Señor que nos ayude, pero tenemos y necesitamos tener esos momentos de intimidad de manera personal con Él, así como estos hombres. Dice a Salomón, él le dio gracias a Dios y oró cuando dedicaron el templo. Dice que de rodillas y con manos levantadas. Vamos a mencionar los ejemplos, no vamos a leer las citas, pero si usted tiene ahí para anotar y ya luego las comprueba en su casita. Daniel, él después de que levantaron esa estatua y que querían que adoraran, él dijo que no iba a adorar y aún así se fue a su cuarto y dice que él se postró de rodillas y que oraba 3 veces al día, y ahí está en Daniel 6:10. Aunque les pidieron que no hicieran ya ellos como hebreos, que buscaran, sino que querían que adoraran esa estatua, no, él dijo que no, y aún así dice la palabra que abrió las ventanas y que se puso a orar él en su cuarto de rodillas. Jesús, tenemos el ejemplo, generalmente Jesús iba al monte a orar de noche, o dice la palabra que de madrugada, pero él siempre buscaba un lugar solo para estar orando. El apóstol Pablo, dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 1:3, que él oraba de día y de noche. Nosotros, ¿cómo oramos? ¿De día y de noche o se nos pasa la noche y no oramos? Y Pedro dice que él oraba en la azotea en la hora sexta. Este es un ejemplo ahí y la hora sexta, hermanos, era al mediodía. Le digo ese día a mi esposo, imagínate a las 12 del día estar orando en la azotea. Le digo, bueno, a lo mejor había un arbolito y ahí se iba. Yo recuerdo que de adolescente, cuando empezaba en las cosas del Señor y que también pues iba a veces en el grupo de jóvenes, me tocaba compartir. Y ahí en mi casa me subí a la azotea, pero porque en la azotea teníamos un árbol de aguacate ahí en el jardín y pues le daba sombra a la azotea. Me ponía yo una sábana, me sentaba ahí, ya me ponía con la Biblia y a estar escribiendo. Digo, a lo mejor el apóstol Pedro también se iba a la azotea, pero había una sombrita, o bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero tal vez no importa las circunstancias, hermanos, lo importante es que nosotros oremos, que estemos. Ahora, ¿qué aspectos importantes debemos de considerar de la oración? Y tenemos la siguiente, por favor. La oración es un mandato y tenemos ahí en primera de Tesalonicenses 5:17 y que nos dice orar sin cesar. Entonces la palabra nos insta a que nosotros estemos orando. La oración es una necesidad básica en la vida de todo creyente. Orar sin cesar es hablar con el Padre Celestial, dar prioridad, una recurrencia continua. Marca un estilo de vida, es parte de nuestro andar. Debe ser genuina, donde permanezca el diálogo, la humildad y el reconocimiento de su misericordia. Cuando nosotros vamos al Señor, estamos reconociendo que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, y la misma Biblia lo dice, que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Con más razón cada uno de nosotros, el que vayamos en oración a Dios, estamos diciéndole, Señor, te necesito. Necesito tu sabiduría, necesito tu guía, necesito tu fortaleza, necesito tu sanidad. Cuando vamos a Él, le estamos pidiendo y el Señor entonces escucha y Él responde. Y aquí en estos puntos dice que marca nuestro estilo de vida, es parte de nuestro andar.
Si no oramos, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la enfermedad, ahí nos estamos derrumbando. ¿Por qué? Porque nos falta esa oración. Pero cuando vamos al Señor, esta última semana que me enfermé, me decía mi esposo, vamos otra vez al doctor. Le digo, no, ya no quiero, eran 2 semanas y medicamentos. Le digo, ya no quiero ir al doctor, ya. Y yo le dije, Señor, sáname, ya, quita todo lo que haya, fortalece mi cuerpo, ya tomé todo lo que tenía que, ya me inyectaron, ya. Dije, ya. Y pues aunque me sentía mal, así me paraba a orar. Y pues se siente uno de repente pues triste, ¿no? Porque dice, ¿por qué estoy enfermo y esto? Pero me puse a orar y el Señor confortó mi corazón, me dio esa paz y me sentí con ese ánimo, hermanos. Entonces necesitamos la oración para seguir adelante, necesitamos esa relación con Dios para que nosotros podamos seguir avanzando. Muchas veces no oramos porque pues nos dedicamos a hacer otras cosas o pensamos en ocasiones que como todo el día estamos escuchando tal vez alabanzas, estamos escuchando predicaciones, pues ya es el todo, ya cumplimos en este día, ya escuché todo el día, ya estuve escuchando ahí prédicas y todo, pero no es el consumir todo lo que nos ponen en redes sociales, eso no es una relación íntima con Dios. Necesitamos nosotros tener esa intimidad, el escuchar las cosas en nuestro celular y todo, pues sí nos va a edificar, pero no nos va a traer esa relación íntima con nuestro Dios. Entonces necesitamos hablar con Dios de vez en cuando durante el día para no reemplazarlo por estas cosas que a veces estamos nada más escuchando. Y saber mucho de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. A veces sí sabemos, ¿verdad? Y tal vez leemos o escuchamos y prédicas aquí, prédicas acá, o buscamos información en internet y todo lo que sea, pero eso, hermanos, no lo cambia. Necesitamos realmente creer que tenemos un Dios vivo, poderoso y que realmente lo conocemos, y lo vamos a conocer solamente pues leyendo la palabra y buscándole en oración, solamente, y obedeciéndole también a Él. Entonces necesitamos nosotros seguir avanzando, pero estar orando. Y otra de las características es perseverar o persistir. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, perseverar es la capacidad de mantenerme firme, constante, enfocado en una meta o actitud a pesar de los obstáculos, el cansancio o los fracasos. Implica avanzar con disciplina y paciencia, superando las dificultades en lugar de rendirse ante ellas. Esta es una definición que busqué por ahí. Entonces, imagínense, si la palabra de nuestro Dios dice que seamos perseverantes, persistentes, entonces necesitamos mantenernos firmes en oración, constantes, enfocados en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Estar un día con el Señor, ¿verdad? De estar un día alabándole, estamos esperando su venida. Y aquí nos dice que no importan los obstáculos. Si a lo mejor esa oración no fue contestada, bueno, Señor, gracias, pero yo sigo orando para ver qué es lo que tú tienes preparado para mí, qué es lo que tú quieres para mi vida. Y a lo mejor hay cosas que las querramos con todo y mucho anhelo, pero si no es la voluntad de Dios, Él es sabio, Él conoce lo que nos conviene, lo que no. Entonces hay cosas que a lo mejor el Señor va a decir no, y va a haber otras cosas que nos las va a dar inmediatamente,
¿pero por qué? Porque es su voluntad. Entonces necesitamos nosotros perseverar y persistir. La vida del cristiano es un reto y uno de los grandes requisitos es la perseverancia o persistencia. Nosotros necesitamos permanecer en la presencia del Señor hasta que el Espíritu Santo trabaje en las áreas que el Señor ha tocado. Si queremos ser transformados, si queremos que el Señor escuche, necesitamos estar en su presencia para que Él pueda transformarnos y nos pueda ayudar. Ahora, el siguiente, el punto número 3, dice: debemos vencer la resistencia. Creo que Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestro espíritu desea la vida de oración, además de que la necesita, pero nuestra carne en ocasiones, hermanos, no quiere, no se deja, ¿verdad? Ya estoy cansado, no tengo tiempo, ya hoy di todo y pues nos rendimos. O a veces si nos levantamos en la mañana de repente, porque también ha habido ocasiones que pongo el despertador para cierta hora y digo, ahorita me paro. Me dice mi esposo, ¿te vas a parar a orar? Le digo, sí, ahorita me paro. Apago la alarma y ya de repente ya me volví a dormir y ya que me paro otra vez como, ahora sí resorte, ¿no? Porque digo, tengo que orar. Entonces, nuestra carne se resiste en ocasiones, pero el espíritu está anhelando y pues debemos de someter esta carne, pero solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nuestro tiempo privado de oración debe ser una disciplina. A nuestro yo no le gusta dejar la comodidad de la cama y las distracciones, pero debemos sujetarla al Espíritu Santo, ¿verdad? A veces es más fácil estar viendo una película, estar en Instagram o lo que estemos, y ahí hasta podemos pasar 1 o 2 horas, ¿no? ¿Y cuánto le damos a la oración? Señor, gracias por este día, amén, y ya nos paramos, es todo. No, necesitamos dedicarle. A veces pues uno tiene que analizar y examinarse, porque dice, si quiero alimentar mi espíritu, ¿qué le voy a dar? No puedo estar pasándome horas viendo cosas que pues ni tampoco me van a dar ningún beneficio. Sí tenemos que estar pendientes de las noticias, a lo mejor, como ahorita, de todo lo que está pasando a nivel mundial y que se están dando ya las señales del fin y todo, y por eso es que más tenemos que estar orando para estar en esa comunión con Dios. Y si el Señor viene en cualquier momento, hermanos, podamos ser arrebatados y no nos quedemos. ¿Por qué? Porque no hubo esa comunión, no hubo esa guía. El Espíritu Santo pues no estaba en nosotros y no nos decía, esfuérzate, sigue adelante, no te distraigas. Entonces necesitamos estar en esa oración. Después, hermanos, de haber vencido la resistencia, podemos gozar de la hermosura de su santidad. Y también se activa la fe y confianza y Dios suple la necesidad. Dios nos consuela y Él también nutre nuestra relación con Él. Nos fortalece para vencer la tentación. Es un escudo que nos protege de la ansiedad, preocupación. Es nuestra fuente de guía y dirección, y también adquirimos valentía y confianza para enfrentar los desafíos. Entonces necesitamos orar. Y como dice aquí que también nos protege de la ansiedad y de la preocupación, hay estudios científicos que se ha hecho a jóvenes y adultos, donde se dice que las personas que oran, o estos jóvenes que les hicieron el estudio, que estuvieron en oración, bajó la ansiedad, aumentó su autoestima en estos jóvenes, bajó la preocupación, el estrés. Y en las personas adultas también habla de lo mismo, que se baja toda ansiedad, el estrés, y que hasta puede uno dormir más relajado. Entonces
Si usted no puede dormir, pues póngase a orar para que Dios le dé esa paz en su corazón. Dice el texto, no recuerdo ahorita bien la cita, pero dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, si nosotros vamos en oración, ¿verdad?, en la noche, y le decimos: Señor, aquí está todo lo que traigo, tómalo, mis preocupaciones, porque hermanos, nosotros no vamos a resolver la vida. Dios tiene que darnos la sabiduría para ir avanzando sobre lo que va ocurriendo en nuestro día a día. Y a veces por eso viene esa ansiedad, porque queremos hacer esto, queremos hacer el otro, y eso pues nos preocupa, o hasta nos estresa, o hasta nos da así como que, ay, no puedo hacer esto. No, hermanos, necesitamos estar por eso en esa oración, para que el Señor sea quien nos reanime, quien nos levante, quien nos guíe y quien nos lleve a hacer las cosas. Entonces, ya si nosotros hemos vencido esa resistencia, pues entonces el Señor nos va a ir ayudando y nos va dando ese consuelo. Él va a nutrir nuestra relación, Él nos va a fortalecer en la tentación, Él va a ser siempre nuestra guía. Entonces necesitamos aprender a depender de Dios completamente. Si persistimos o perseveramos, poco a poco iremos madurando y no habrá resistencia y nada nos impedirá entrar en oración. Pero tenemos que doblegar esta carne. ¿No quieres orar? Pues ahora te llevo a orar, ¿verdad? ¿No quieres? Pues sí, vamos a orar, a tener esos momentos de intimidad con nuestro Dios. Y pues debemos de aprender que Dios tiene el control de todo. Adoramos al Dios verdadero, Él conoce todo y nosotros debemos de tener esa confianza. Él conoce todo, entonces lo que venga a mi vida, Él sabe por qué, pero Él me dará su fortaleza y su sabiduría para que yo pueda salir adelante. Pero lo voy a entender si yo tengo esa comunión con Él, ¿verdad? Para que Él en esos momentos de oración, pues también hable a mi vida y conforte mi corazón. Y cuando yo lea su palabra, pueda entender por qué razón Él me ayuda en esto o no me da esto, o lo que está pasando a mi alrededor yo lo pueda entender, pero porque estoy en esa comunión con nuestro Dios. Amén. Y ahora, ¿cómo orar? Igual no vamos a ver todas las citas, pero ahí están para que usted las compruebe en su casa. Y primero tenemos que orar, pedir con fe, y es sin dudar, porque la palabra de Dios ahí en ese versículo, en Santiago 1:6, nos dice que muchas veces el hombre pues que duda es como la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Sube y baja, sube y baja. Entonces no, el Señor quiere que nuestra onda del mar esté siempre arriba, con esa fe siempre ferviente, confiando en el Señor. Orar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, que dice la palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, dice, creed que lo recibiréis. Entonces necesitamos orar en el nombre de Jesús, porque como decíamos, Él es nuestro intermediario entre Dios y cada uno de nosotros. Debemos de orar en el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede, dice este versículo, con gemidos, dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso a veces nada más lloramos, ¿no? Por eso a veces nada más lloramos. O tal vez si ya usted tiene el fruto del Espíritu Santo en hablar en lenguas, pues va a estar tal vez hablando en lenguas nada más, pero si no, nada más va a estar tal vez llorando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí está obrando, Él es el que está clamando al Señor, porque dice con gemidos indecibles. Y a veces así nos pasa, estamos ahí orando, pero es el Espíritu Santo que está obrando. Dice, conforme a su voluntad. El Señor Jesús, Él siempre, ¿verdad? Y siempre nos dejó ese ejemplo de que si es la voluntad del Señor, y muchos
ejemplos en la Biblia vemos cómo el Señor y el mismo Padre nuestro que nos dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así en el cielo como en la tierra. Entonces, todo lo que le pidamos al Señor debe ser conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ahí sí no hay duda, no hay nada, porque sabemos que Dios va a obrar y siempre va a ser para bien. Entonces, el orar conforme a su voluntad es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseamos o insistimos que Él haga por nosotros. Y también tenemos confiar en su promesa. Juan 14, 13, 14, si me lo ponen, ese sí me gustaría leerlo. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor hará, el Señor moverá su mano sobre nuestras vidas para que se glorifique, pero necesitamos estar en esa relación. Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. El Salmo 34, 15 dice ahí, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y ahí viene esa oración contestada. Quisiera que me pusieran primera de Juan 5, 13, 14, por favor. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nuevamente vemos que el Señor, si nos va a dar algo, es para que se glorifique el Padre en el Hijo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor nos escucha, Él nos da respuesta, pero necesitamos ir ante su presencia. Ahora, ¿qué oración el Señor la va a contestar? Una oración contestada, y vemos ahí en San Juan 15, 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, aquí hay dos cosas que el Señor quiere. Una, que permanezcamos, y la otra también que nosotros le obedezcamos a nuestro Dios. No sé si me puedan poner el Salmos 66, 18. Ahí está. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. ¿Qué es la iniquidad? Pues es la maldad, la injusticia, cosas que se hacen pues graves, perversidad, falta de moralidad o acto que va en contra de la justicia y la rectitud. Esa es la iniquidad. Entonces aquí el salmista está hablando y él dice que si hubiera iniquidad, pues el Señor no le hubiera escuchado. Entonces, aparte de obedecer, de guardar la palabra, tenemos que apartarnos de la iniquidad, del pecado. Debemos de cuidar nuestras vidas, debemos de permanecer, no debe existir el pecado en nuestros corazones si queremos que el Señor pues responda esa oración. Y a veces Dios es tan misericordioso que de repente si pedimos con todo nuestro corazón, porque la Biblia lo dice y Él es fiel, dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Volvieren de sus malos caminos, dice que Él nos escuchará. Entonces a veces cuando venimos al Señor, a lo mejor nos hemos apartado o a lo mejor anda por ahí en pecado, pero si venimos y nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Señor nos escucha y Él nos vuelve a levantar. Entonces tenemos aquí que el apóstol Juan especifica que la oración contestada también depende de la obediencia a los mandamientos de Dios y a la renuncia diaria al pecado. La oración, hermanos, sustenta la vida cristiana, mueve el brazo de la omnipotencia de Dios y es la llave en las manos de la fe
para la vida de nuestro espíritu. Y Él, de esa forma, cuando nosotros oramos y le buscamos, entonces Él va a abrir esos almacenes en los cielos, esos tesoros escondidos, esa falta, esa escasez. Hablábamos esa semana que tanto hay cosas físicas que el Señor nos provee como espirituales, pero si queremos esos tesoros necesitamos orar, necesitamos estar en esa comunión con nuestro Dios. Y también para que nuestra vida cristiana, hermanos, sea sustentada, esté fortalecida y no a la primera nos andemos derrumbando, sino que podamos nosotros aguantar. Y cuando nosotros oramos, pues entonces se mueve el brazo de la omnipotencia de nuestro Dios y podemos ver ahí sus maravillas. Y la oración es la llave de las manos de la fe. Necesitamos estar en oración para que junto con la fe entonces nosotros podamos obtener las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, pero principalmente estar en sus propósitos. La oración es semejante, pueden cambiarle, creo que ya estamos terminando, hermanos. Bueno, les voy a leer aquí esto. La oración es semejante a la respiración. No podemos vivir sin ella, es tan esencial para el crecimiento de nuestra vida espiritual, la oración. Así como respiramos y no podemos vivir sin respirar, lo mismo es la oración. La oración es fuente de sabiduría, de fuerza, de dicha en nuestras vidas. Y creo que puse al final una frase, no sé si está. Esa. Dice, un libro, del libro se llama Cada día con Dios, y ahí menciona que la oración y la fe son los brazos por medio de los cuales el alma se abraza del amor infinito y se toma de la mano del poder celestial. No sé cuántos de ustedes quieran, ¿verdad?, que realmente haya en su alma ese abrazo del amor infinito de Dios, de que haya esa mano celestial que les sostenga en todo momento. Pero entonces, hermanos, necesitamos orar, necesitamos tener ese tiempo con nuestro Dios, dar unos minutos. Si no estamos acostumbrados a empezar, 5 minutos, así como nos ponen las rutinas de los ejercicios, que vas a empezar con 2 minutos, 3 minutos y le vas a ir aumentando y vas a aumentar las rutinas. Lo mismo con la oración. Por eso decíamos, es una disciplina. No sé cuántos de aquí van al gimnasio o hacen una dieta y se tiene que hacer porque si no, no se puede cumplir. Lo mismo es la oración. Si queremos empezar a sentir esos abrazos del Señor, a ver sus misericordias en nuestras vidas, aún más abundantes, necesitamos tener esos momentos de intimidad, de decir, Señor, hoy te voy a dedicar esto. Ya leí la palabra, ya escuché alabanzas, pero te voy a dedicar tantos minutos. Y ahí, y el Señor nos va a ir aumentando, y ya luego no nos vamos a dar cuenta cuando ya a veces hasta 2 horas se pasa uno ahí y ni sientes, piensas que fueron 15, 10 minutos. Pero es hermoso. ¿Por qué? Porque sentimos ese abrazo de Dios, sentimos ese amor. Y cuando hay angustias, cuando hay dudas, cuando a lo mejor hay problemas, hermanos, cuando vamos al Señor, Él nos da esa paz, nos da esa tranquilidad y sabemos que Él va a dar respuesta. Y esta semana llegaba mi esposo y me decía de algunas cosas y todo. Yo le decía, amor, si es voluntad de Dios, se dará, y si no, pues no. Así que vamos a pedirle al Señor, y si es tu voluntad, pues si es la voluntad de Dios, pues así será. Entonces estamos confiando en todo, porque no, ¿qué podemos hacer nosotros? El Señor tiene el control de todo. Lo único, obedecerle, amarle, buscarle y estar en esa constante oración. Y por último, quisiera que se pusieran de pie y que leyéramos todos Efesios 3 del 14 al 21, si me ayudan ahí a ponerlo, y que esta palabra sea como
como una oración y que podamos leerlo. Vamos a leerlo juntos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la buena voluntad. Ahí nos los quitaron, a ver, hechura, no lo busqué aquí en la Biblia. En todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En su casa léalo con más cuidadito. Y ahí describe lo que estuvimos comentando. Él es nuestra fortaleza, solamente. Por eso decía el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas, para que podamos estar arraigados, hermanos. Vienen tiempos difíciles, a lo mejor no nos tocará como iglesias, el Señor viene antes, nos levanta, pero necesitamos estar firmes, necesitamos estar en oración para estar arraigados, fortalecidos, para entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para que a lo mejor sí hay afanes, hay deseos en nuestro corazón. Yo quiero arreglar esto, quiero hacer esto, porque los tenemos, pero llevémoslo a la presencia del Señor para que Él sea, que esos afanes de la vida no nos resten el tiempo para buscar a nuestro Dios, que no nos quiten esa paz en nuestros corazones, sino que nosotros podamos estar orando para que el Señor nos guíe y en el momento difícil el Señor nos mantenga firmes, cualquier cosa. Vamos a entonar esta alabanza y después vamos a orar y que el Señor nos ayude, y entonemos esta alabanza, hermanos, con todo nuestro corazón, que realmente podamos ser una ofrenda para nuestro Dios, que realmente podamos nosotros guardar nuestras vidas para que el Señor sea manifestándose en cada uno de nosotros y veamos su gloria, hermanos. Dios tiene tantas bendiciones para nuestras vidas, Dios tiene tantas cosas ahí acumuladas, y ¿por qué no las recibimos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos? Porque no estamos en esa relación con Él, y Él es tan bueno, tan maravilloso, que Él nos da todo porque Él quiere glorificarse, pero necesitamos estar en esa obediencia. Vamos a entonar esa alabanza.